Bienvenidos a El Relator Oscuro. Lo que están a punto de escuchar no es solamente la historia de un crimen, es la radiografía de cómo el poder, el dinero y la influencia pueden torcer la ley hasta convertir la justicia en un lujo inaccesible. El 5 de julio de 2021, el cuerpo de Melissa Palacios, una joven estudiante de veterinaria de 21 años, apareció en una zona boscosa de Río Hondo, Zacapa. Su rostro estaba desfigurado, sus manos heridas, su ropa intacta, y su familia desde ese día condenada a una búsqueda interminable. La verdad. Las sospechas recayeron de inmediato sobre María Fernanda Bonilla, su excompañera, hija de una figura poderosa, con acceso, contactos y recursos, y sobre José Luis Marroquín, su guardaespaldas. Lo que siguió no fue justicia, sino algo mucho más oscuro: pruebas desaparecidas, jueces protegidos, privilegios en prisión, sobornos, retrasos y silencios comprados. Este no es solo el caso de Melissa, es la historia de un país donde la vida vale menos que el dinero y donde la impunidad no es un error, sino un sistema. Melissa Palacios tenía apenas 21 años cuando la mañana del 4 de julio de 2021 comenzó como tantas otras. Despertó en la casa familiar en San Jorge, Zacapa, donde vivía con su madre, su abuela y su hermana. Era una joven tranquila, disciplinada, conocida por su responsabilidad y por su cariño hacia los animales. Estudiaba veterinaria en la Universidad de San Carlos, soñaba con trabajar, independizarse y ayudar económicamente a su familia. Para ella, lograr ese futuro no era una ilusión, sino un plan. Sabía cuánto dinero costaba estudiar, trasladarse, alimentarse, sostener una vida universitaria, y por eso trabajaba cuando podía, ayudaba en casa y aprovechaba cada oportunidad para avanzar. Tenía metas claras y un mundo entero por delante. Ese día le dijo a su madre que asistiría al cumpleaños de una amiga. El viaje sería corto, nada fuera de lo común. Saldría al mediodía, regresaría en la tarde. Su madre, Anabela, agente de la Policía Nacional Civil, no se sentía del todo cómoda con la idea, pero confió en la seguridad que su hija siempre demostraba. Melissa dijo que no viajaría sola, que una amiga la pasaría a buscar en auto. Esa información era importante. Melissa no improvisaba. Si había dicho eso era porque lo consideraba seguro. Pero a las 13:03, cuando salió de su casa, la persona que la esperaba no era una amiga cualquiera. Una cámara de seguridad captó el vehículo que llegó hasta la cuadra. Era una Mazda BT50. Dentro estaban María Fernanda Bonilla, de 20 años, y José Luis Marroquín, su guardaespaldas. La relación entre Melissa y María Fernanda no era simple. Habían sido cercanas en la universidad, incluso íntimas según algunas versiones. Algo había ocurrido entre ellas: celos, tensión, orgullo herido. Pero lo que nadie imaginaba era la violencia que estaba a punto de desatarse. Las cámaras registraron cómo Melissa subió al vehículo llevando un pequeño obsequio. El trayecto quedó documentado: calles, carreteras, desvíos. La Mazda avanzó hacia áreas rurales, alejándose de la ciudad, de la gente, del ruido. Mientras tanto, Melissa seguía comunicándose con una amiga. A las 14:34, envió una foto desde el interior del vehículo y escribió: «Me siento mal». No explicó por qué. No tuvo tiempo. Minutos después, se registró algo que marcaría para siempre el caso. Desde el teléfono de María Fernanda se envió un audio. En él, se escuchaban los gritos de Melissa pidiendo ayuda. No era una sospecha, no era una interpretación, era una evidencia directa, desgarradora, que atravesaba cualquier intento posterior de justificar el crimen como un impulsivo ataque emocional. Aquello no era pérdida de control, era premeditación. La camioneta se detuvo en una zona boscosa de Río Hondo, Zacapa, específicamente en la aldea Las Palmas, un sitio aislado, sin testigos, sin tránsito, sin cámaras. La elección del lugar no fue casual. Los investigadores más tarde demostrarían que la ruta había sido planificada desde el día anterior. Había mensajes, había horarios coordinados, había intención. Después, el silencio. A las 15:32, las cámaras registraron el retorno de la Mazda BT50 hacia la casa de María Fernanda. Ambos bajaron del vehículo con completa calma.
sin prisas, sin nervios, sin señales de una crisis emocional. Habían regresado de asesinar a una persona como quien regresa del supermercado. Esa frialdad fue, para muchos, más escalofriante que el propio crimen. Mientras tanto, en su casa, la familia de Melissa comenzaba a inquietarse. Ella debía haber regresado. No contestaba mensajes. El teléfono sonaba y caía al buzón de voz. Su madre llamó a la amiga que celebraba el cumpleaños. Y entonces escuchó la frase que partió todo en dos. Melissa nunca llegó. La alarma fue inmediata. La denuncia se presentó ese mismo día. Se activó la alerta Isabel Claudina, mecanismo nacional para búsqueda de mujeres desaparecidas. Familiares, amigos y vecinos se organizaron para recorrer calles, caminos, hospitales, estaciones, paraderos. La preocupación se convirtió en temor, el temor en desesperación, pero la búsqueda no duraría mucho. La mañana del 5 de julio, recolectores de leña encontraron un cuerpo en una zona boscosa. Una mujer joven, ropa intacta, el rostro golpeado hasta quedar irreconocible. Cuando la familia llegó, no necesitaron ver la cara, bastaron los zapatos, el vestido, la forma del cuerpo que habían cuidado durante 21 años. Era Melissa. El dolor de Anabela se escuchó, según quienes estaban presentes, como un lamento animal, antiguo, primitivo, imposible de describir. Era la clase de grito que marca el aire, que nunca se olvida. La necropsia reveló la secuencia del horror. Asfixia. Melissa fue estrangulada primero. Arrastre. Heridas en brazos y torso demostraban que fue movida. Golpe final. Su cráneo fue aplastado con una piedra de aproximadamente 30 centímetros, utilizada como remate. El informe concluyó que 2 personas participaron en ese acto final, es decir, coautoría, no accidente, no arrebato, no emoción violenta. Pero en Guatemala, donde el dinero compra silencio y la justicia se negocia, la verdad no basta, y lo más oscuro estaba apenas comenzando. La muerte de Melissa no fue un accidente, ni un estallido repentino de ira. La investigación del Ministerio Público reconstruyó los hechos con una precisión que no dejaba espacio para la duda. El crimen había sido planeado. No se trataba de celos descontrolados ni de un impulso emocional pasajero. Había mensajes, había rutas seleccionadas, había tiempos medidos, había intención. El punto clave para los investigadores fue el día anterior, el 3 de julio de 2021. Esa noche, mientras la mayoría de la gente dormía, María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín intercambiaron mensajes a través de WhatsApp. Fragmentos recuperados, aunque ellos habían intentado borrarlos, demostraban que se estaban poniendo de acuerdo para llevar a Melissa a un lugar aislado. En esos chats no aparecía confusión, ni descontrol, ni rabia súbita. Lo que había era organización, rutas, horarios, términos prácticos. No era un secuestro improvisado, era una emboscada planificada. La camioneta Mazda BT50 que utilizaban ese día no era una elección casual. Era un vehículo discreto pero resistente, capaz de transitar carreteras rurales sin llamar demasiado la atención. Los investigadores lograron trazar el recorrido gracias a cámaras de vigilancia y registros de tráfico. La camioneta fue vista saliendo de la casa de María Fernanda alrededor de las 13:00, recogiendo a Melissa poco después y luego internándose en caminos secundarios hacia Río Hondo, Zacapa. Durante el trayecto, hubo señales. Melissa no se sentía cómoda. Lo dejó claro en un mensaje. «Me siento mal». Fue la última frase suya que testigos y registros conocen mientras aún estaba con vida. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Un audio enviado desde el teléfono de María Fernanda a una amiga en común, Lilian Orellana, se convirtió en la prueba más desgarradora y definitiva en el caso. En ese audio se escuchaban los gritos de Melissa suplicando, clamando ayuda, pronunciando el nombre de su agresora. No era posible confundirlo con otra cosa. No era posible malinterpretarlo. No era el eco distante de una voz. Era una joven que estaba siendo golpeada mientras pedía que no la siguieran lastimando. Ese audio por sí solo destruía cualquier intento posterior de justificar el crimen como un arrebato emocional. Una persona que actúa en emoción violenta, según la definición legal,
pierde el control, se precipita sin pensar, se desborda. Pero aquí, mientras Melissa gritaba, alguien tomó un teléfono, lo sostuvo, lo usó, grabó y envió. Eso no es descontrol, eso es conciencia plena de los hechos. La necropsia lo confirmó. La muerte ocurrió en 3 etapas, ejecutadas con una lógica casi quirúrgica. Primero, asfixia manual. Había marcas visibles en el cuello. Segundo, arrastre, arruinando la piel del torso y los brazos. Tercero, la parte final, la más fría, el golpe mortal, dado con una piedra grande de aproximadamente 30 centímetros, hallada en la escena con restos de sangre y tejido. El instituto de la víctima fue claro en su reporte. Por el peso de la piedra, la acción final necesariamente fue realizada entre 2 personas. No había duda de coautoría. María Fernanda no estaba sola. José Luis no era un espectador. Los 2 mataron juntos. Pero el análisis pericial no fue lo único que reveló intención. Durante la investigación, la policía recuperó datos del teléfono de Melissa. La última llamada que ella hizo antes de desaparecer fue justamente a María Fernanda. Es decir, Melissa confiaba en ella. No imaginaba lo que estaba por ocurrir, y mientras la familia buscaba desesperadamente a Melissa, preguntando, implorando, pegando retratos, recorriendo calles, María Fernanda también se comunicó con ellos. Les preguntó si sabían algo. Se mostró preocupada. Incluso ofreció uno de sus helicópteros para colaborar en la búsqueda. Un gesto que, con el paso del tiempo, tomó forma de burla calculada. Porque sí, María Fernanda tenía poder, conexiones y dinero. Hija de Flor de María Bonilla Archila, empresaria y excandidata política, no era una joven común. Su apellido abría puertas y cerraba otras. Tenía guardaespaldas, acceso a vehículos y, como se vería después, privilegios incluso dentro de la prisión. Cuando finalmente se giró la orden de captura, el 20 de agosto, no la encontraron en casa. No estaba de viaje con amigas ni trabajando, como llegó a decir ante cámaras. La estaban escondiendo. Solo el 25 de agosto fue detenida, en un operativo cuidadosamente vigilado por la prensa. Su actuación frente a los periodistas fue breve, contenida, calculada. Dijo que ella solo hablaría ante el juez. Dijo que aclararía muchas cosas. Dijo que no estaba sola en el crimen. Pero cuando el caso llegó a manos del juez José Maximino Morales González, ocurrió lo que todos en Guatemala conocen demasiado bien. La justicia se detuvo, se torció, se negoció. El juez excluyó los chats que probaban la planificación, rebajó el delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta y a José Luis lo reclasificó como encubridor, no coautor. La evidencia más poderosa fue borrada del proceso, no destruida, no refutada, borrada. El mensaje era claro: el poder compra silencio, el dinero mueve jueces, la impunidad tiene dueños. Mientras tanto, Melissa seguía muerta y su familia seguía gritando sola. Lo que siguió después del hallazgo del cuerpo de Melissa no fue un camino hacia la justicia, sino una caída lenta y dolorosa hacia la certeza de que en Guatemala la verdad no siempre tiene valor y que la justicia, cuando existe, suele depender de quién tiene más poder, más contactos y más dinero para sostener una defensa que no busca absolver, sino desgastar. La investigación oficial había reconstruido el crimen con claridad. Las cámaras mostraban el vehículo, los mensajes demostraban la premeditación, los audios confirmaban la violencia y la necropsia establecía la coautoría. Para cualquier sistema judicial funcional, aquello habría sido suficiente para presentar una acusación firme por asesinato. Sin embargo, en Zacapa, el sistema operó de manera distinta. El caso quedó en manos del juez José Maximino Morales González, una figura que pronto se convertiría en uno de los nombres más mencionados en marchas, entrevistas, protestas y discusiones públicas. Fue él quien tomó la decisión que cambiaría el rumbo del proceso de manera irreversible: eliminar del expediente los chats recuperados por el Ministerio Público, aquellos mensajes donde María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín coordinaban el traslado de Melissa hacia el lugar donde sería asesinada. No se trataba de rumores ni interpretaciones, eran conversaciones explícitas,
fechadas, contextualizadas y verificadas. Al excluirlas, el juez no solo debilitó la acusación, desarticuló deliberadamente el elemento de premeditación, y sin premeditación, la figura legal ya no era asesinato, sino algo más liviano, más manejable, más conveniente para los acusados. La reclasificación fue inmediata. María Fernanda dejó de ser acusada de asesinato y pasó a enfrentar cargos por homicidio en estado de emoción violenta, una figura penal que en Guatemala puede reducir la condena a menos de 1/3 de la pena prevista para el asesinato. José Luis, por su parte, dejó de ser considerado coautor y pasó a ser tratado como encubridor, lo cual le otorgaba la posibilidad real de salir en libertad mucho antes del juicio. Fue un ajuste quirúrgico, diseñado para que el crimen pareciera un impulso, un estallido, una reacción súbita y no lo que en realidad era, una ejecución planificada. Para la familia de Melissa, aquella decisión no fue simplemente una derrota judicial, fue una humillación. Los padres, la hermana y las amigas que habían seguido cada audiencia, que habían repasado cada documento, que habían entregado su propio dinero para contratar representación legal, entendieron lo que estaba sucediendo. La vida de Melissa estaba siendo convertida en una nota al pie dentro de una negociación entre poder y silencio. Mientras ellos marchaban y daban declaraciones, María Fernanda Bonilla vivía una realidad completamente distinta, incluso dentro de la cárcel. No estaba recluida en un régimen común. Tenía acceso a un teléfono celular, conexión a redes sociales y tiempo para realizar transmisiones en vivo, donde hablaba de su caso con una tranquilidad imposible de comprender para cualquiera que haya conocido el dolor. En una de esas transmisiones, sonriendo, dijo: ¿Cómo me van a culpar de algo que yo no hice? Aquella frase no fue una defensa, fue una declaración de jerarquía. Era la voz de alguien que sabía que no estaba sola, que contaba con respaldo, que se sentía protegida, que entendía y dejaba claro que su apellido valía más que la palabra de los muertos. Los rumores comenzaron a expandirse, que tenía alimentos preparados, que no hacía fila para nada, que se desplazaba dentro del penal con libertad, que incluso tenía acceso a un vehículo para su traslado interno. Nada de eso podía ocurrir sin dinero, sin influencias, sin alianzas. Mientras tanto, la familia Palacios recorría instituciones pidiendo ser escuchada, acumulando deudas y organizando colectas para sostener el proceso, porque buscar justicia también cuesta dinero, y quienes no lo tienen suelen ser empujados al cansancio y al silencio. Cuando la decisión judicial se anunció formalmente, familiares, estudiantes y vecinos se reunieron frente al tribunal de Zacapa. Se encadenaron a las rejas, se negaron a moverse, exigieron ser escuchados. La respuesta de las autoridades fue la fuerza. Empujones, golpes, amenazas, un vehículo policial utilizado para dispersar. La madre de Melissa resultó herida. La misma madre que había dedicado años de su vida a servir en la Policía Nacional Civil, ahora era agredida por ese mismo cuerpo, simplemente por negarse a aceptar una mentira. Fue ese momento, ese choque físico entre quienes buscaban justicia y quienes defendían la apariencia de orden, lo que convirtió el caso de Melissa en un símbolo. Se hizo evidente que el problema no era un juez, ni una decisión, ni un tecnicismo. El problema era estructural. El problema era que la justicia en Zacapa estaba comprometida. La familia lo dijo en voz alta. En ese tribunal, el proceso no era imparcial. A partir de entonces, la lucha se trasladó a un nuevo frente, el traslado del caso a un juzgado de mayor riesgo en la ciudad de Guatemala. Era la única forma de romper el círculo de influencias locales. Era llevar el caso a un terreno menos controlado, donde la presión social y el escrutinio pudieran tener más peso que el apellido Bonilla. Fueron meses de cartas, peticiones, entrevistas, protestas y vigilias. En mayo de 2025, más de 100 personas marcharon desde el Obelisco hasta la Corte Suprema de Justicia. No pedían privilegios, no pedían venganza, pedían lo mínimo que una democracia debe garantizar: un juicio limpio. Finalmente, el 9 de junio de 2025, la Corte Suprema aceptó trasladar el caso a un tribunal de alto impacto. Fue una victoria, sí, pero también una advertencia. El traslado no cambiaba la clasificación del delito, y mientras la acusación siga siendo homicidio, no asesinato,
La condena jamás será proporcional al horror cometido. Lo que sigue, entonces, no es el final, sino la pregunta más importante de todas. ¿Será Guatemala capaz de restablecer la acusación correcta? ¿O el caso de Melissa será recordado como otro episodio en el que la vida valió menos que el dinero? Cuando el caso llegó finalmente a la capital, muchos pensaron que la batalla había concluido, pero la realidad era otra. Todo lo ocurrido hasta ese momento, las audiencias, los reclamos, la humillación pública y los silencios impuestos, no había sido más que el prólogo de la verdadera guerra judicial. El año 2025 comenzó con un escenario complejo y desgastante. La defensa de María Fernanda Bonilla buscó acogerse a un procedimiento especial, aceptando parcialmente responsabilidad por homicidio en estado de emoción violenta, a cambio de recibir una pena reducida que, dada la cantidad de tiempo que llevaba en prisión preventiva, habría significado su libertad casi inmediata. El Ministerio Público sabía lo que eso implicaba: una condena simbólica, un cierre administrativo y un país aprendiendo, una vez más, que la ley es algo flexible cuando el dinero y el apellido pesan más que la vida de una mujer asesinada. Sin embargo, en marzo de 2025, en una audiencia que había generado expectativa nacional, María Fernanda se retractó, renunció a su propio acuerdo, alegó inocencia, y al hacerlo, estiró aún más el dolor de la familia Palacios, obligándolos no solo a revivir cada detalle del crimen, sino también a enfrentarse a una defensa dispuesta a prolongar el proceso hasta que el cansancio, la pobreza o el desgaste emocional hicieran lo que la justicia no había logrado: callarlos. La audiencia intermedia, la que definiría si el caso avanzaría a juicio o sería archivado bajo el argumento de insuficiencia probatoria, producto de las exclusiones anteriores, fue suspendida. Los abogados del Instituto de la Víctima denunciaron irregularidades y presentaron una recusación contra el juez Juan José Regalado Rivas, alegando falta de imparcialidad. La recusación fue aceptada de manera parcial por la Sala Mixta de Chiquimula, lo que dejó al procedimiento detenido en un estado de parálisis calculada. Nada avanzaba, nada retrocedía, y el tiempo, esa herramienta silenciosa que siempre ayuda a los poderosos, comenzaba a hacer efecto. Fue entonces cuando la familia decidió que la justicia ya no podía seguir buscándose en silencio. El 4 de mayo de 2025, más de 100 personas marcharon en Ciudad de Guatemala. Caminaron desde el obelisco hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia. No llevaban consignas partidistas ni discursos orquestados. Llevaban fotografías de Melissa, globos blancos, camisetas con su rostro y una petición sencilla pero devastadora: que el caso fuera trasladado a un juzgado de mayor riesgo, porque Zacapa y Chiquimula estaban contaminados, saturados, impregnados de intereses imposibles de desmontar. Durante esa marcha, Daniela Palacios, la hermana de Melissa, tomó la palabra. Su voz no tembló. Dijo que su familia había visto intentos repetidos por llevar el asesinato de su hermana al olvido. Dijo que la impunidad era una segunda muerte. Y dijo, con la serenidad de quien ya no tiene miedo, que la verdad no desaparecería mientras hubiera alguien dispuesto a pronunciar el nombre de Melissa en voz alta. La presión funcionó. El 9 de junio de 2025, la Cámara Penal de la Corte Suprema revirtió su decisión anterior y ordenó el traslado del caso a un tribunal de alto impacto en la ciudad de Guatemala. No fue una concesión voluntaria, fue una admisión, aunque tácita, de que los tribunales anteriores no eran imparciales y de que existían presiones, amenazas e influencias externas moviendo las decisiones judiciales. Fue, en otras palabras, la confirmación oficial de lo que la familia venía denunciando desde hacía años: que en Guatemala la justicia puede ser capturada. Sin embargo, esa victoria no resolvía el problema fundamental. El delito seguía registrado como homicidio, no como asesinato, lo que significaba que la pena seguía siendo mínima frente a la brutalidad del crimen. Por eso, desde noviembre de 2025, el Instituto de la Víctima trabaja en la reinstalación formal de la acusación original. Intentan reintroducir los mensajes excluidos, restablecer la premeditación y demostrar que el juez Morales no actuó por error,
sino por influencia. La pregunta no es jurídica, es moral, es histórica. ¿Permitirá Guatemala que este crimen quede archivado como un arrebato emocional? ¿O admitirá lo que todos ya saben, incluso quienes guardan silencio? Porque Melissa no murió por un impulso, murió porque alguien planificó su silencio, y alguien pagó para sostenerlo. La historia de Melissa Palacios no terminó en el bosque donde fue encontrada, ni en los tribunales que intentaron reducir su muerte a un arrebato pasajero. Su nombre continúa en las calles, en las marchas, en las pancartas blancas levantadas por quienes se niegan a aceptar que la justicia sea un privilegio reservado para aquellos con dinero y apellido. Su ausencia pesa en la mesa familiar, en los lugares que solía ocupar, en la risa que dejó de escucharse. La lucha no ha sido por venganza, sino por dignidad, por el derecho básico de llamar a las cosas por su nombre. Melissa no murió. A Melissa la asesinaron. Mientras su caso siga abierto, mientras su familia continúe avanzando, aún con el cuerpo cansado y la voz herida, mientras su historia siga incomodando a quienes preferirían que el silencio enterrara la verdad, este crimen no podrá ser olvidado. Y si algo queda claro es que la memoria, cuando se sostiene con amor y rabia, es más fuerte que cualquier muro, más persistente que cualquier tribunal. Aquí, la lucha sigue, y nosotros seguimos mirando. Bienvenidos a El Relator Oscuro. Buenas noches.